Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Mike. Yo soy Mike y seré su guía por este viaje de crecimiento y aprendizaje. Hi everybody, welcome to Charlas with Mike. I'm Mike and I'm going to be your guide through this journey of growth and learning. So, welcome to the second season of our podcast, Charlas with Mike. I'm so glad and excited because during this season, we're going to have guests and they're going to share their experiences living in a different country, learning a second language, and also adapting to the culture. It's going to be interesting because the full conversation is in Spanish. You're going to have available subtitles in Spanish and English for the exercise, for the listening comprehension exercise, and also in order to learn about other people's experiences learning a language, dealing with adapting to different cultures, and this is going to be very interesting. So, without further ado, I'm going to leave you with today's guest. Perfecto, entonces en este momento me encuentro con mi amigo Camilo Ernesto Morales Barbosa, compañero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos conocimos en la década de los 90. Camilo vive actualmente en los Países Bajos. Él trabaja para la empresa Ericsson, una gran multinacional tecnológica. Trabaja como director de ventas y también él en el área de innovación de aplicaciones e Internet de las cosas. Con ellos empezó desde el 97, ya estando en la universidad, una persona bastante pila, muy inteligente. Y desde ese entonces anda trabajando con ellos, empieza ya sus primeras experiencias fuera del país alrededor del 99 y con ellos ha tenido la oportunidad de visitar muchas partes del mundo, interactuar con diferentes tipos de culturas, experiencias idiomáticas, todas las que quiera. Y adicional a eso también lidera proyectos de emprendimiento aquí en Colombia. ¿Se me escapa algo, Camilo? No, Miguel, yo creo que es una introducción bastante completa, la verdad. Muy bien. Y ya, no falta decir que también te considero mi amigo, ¿no? Y interesante recordar que ya fue en los 90 que nos conocimos. Eso es cierto. Hace 30 años más o menos que nos conocimos, ayer. Camilo, Correcto. haciendo una suma en total, ¿cuánto tiempo ya llevas viviendo en el extranjero? Pues yo salí en el 99, esa fue mi primera, desde el 99 mi lugar de residencia, mi país de residencia ya no es Colombia. Bueno, tengo que aclarar que entre el 2010, finales del 2010 y marzo del 2013 estuve viviendo en Colombia como lo que se llama un expatriado, ¿no? Entonces era como un sueño estar allí como un extranjero con privilegios de extranjero en tu propio país, ¿no? Claro. Y todo este proceso, obviamente, por tu conexión y tu vinculación con la empresa Ericsson, ¿verdad? Correcto, sí, tienes razón, tienes razón. Es Ah, básicamente ah, que cuando se fueron dando ciertas oportunidades, pues me di cuenta que mucha gente como que no las tomaba pues bueno, quizás a algunas personas les costaba más trabajo tomar la decisión de moverse, ¿no? Mientras que para nosotros en Colombia muchas veces eso es como una motivación, ¿no? bueno, Camilo, y la primera experiencia entonces fue en Los Ángeles, ¿verdad? Correcto, correcto, sí, la primera experiencia por fuera fue trabajando en Los Ángeles. De hecho, la compañía ni siquiera, en esa época, ni siquiera tenía una oficina en Los Ángeles. Yo estaba trabajando directamente con el cliente y aunque en Los Ángeles se habla español, como todos sabemos, se habla mucho español. Claro, eso es una comunidad latina gigantesca. Grandísima, grandísima, sí. Entonces, pero yo allí estaba trabajando para un cliente japonés. Ok, Entonces trabajaba con personas más que nada de Japón y de Australia. Entonces fue una experiencia única, ¿sabes? Porque pues igual los japoneses, inglés no es su primera lengua y los que han tenido oportunidad de hablar con personas de Asia, pues se dan cuenta que tiene un acento bastante marcado. Lo mismo que nosotros, ¿no? claro. O sea,
Claro, porque el Pero, nivel, hasta donde tengo entendido, según los informes recientes y todo eso, el nivel de inglés en Colombia es más bien bajo. correcto, correcto, sí, es bastante bajo, lastimosamente. Entonces tú te encuentras con japoneses y australianos en Los Ángeles. Exactamente, exactamente. Y tú sabes que el acento, perdón, no solo el acento, sino las palabras y la forma de pronunciar de los australianos es muy diferente. Righty. Muy diferente. Me acuerdo tanto que en un momento estábamos, por supuesto, trabajando juntos y me tenían que dictar números, ¿no? Y este señor me decía, ¡ay! Para el 8. Es height. Ah, el 8 exactamente. Y yo decía, ¿pero qué es height? Sí. Y obviamente después lo entendí, ¿no? Pero son cosas así que tú te das cuenta que el inglés que tú aprendes solo cuando lo estás hablando con personas nativas, ¿no? Lo vas a entender la dimensión, ¿no? Que en inglés pasa muy parecido a lo que pasa en español, que hay diferentes acentos, que hay diferentes palabras, pero pues como el core es el mismo, ¿no? Y por eso era que podíamos trabajar junto con los de Japón, el de Australia y yo, hablando todos inglés, ¿no? Claro. Pero Camilo, aquí se me viene algo a la cabeza. Tú dices que llegas a Los Ángeles a lidiar con esa gente. Eso implica que tú ya tienes un background con el inglés para decir, es que yo me voy para allá y empiezo a trabajar con esta gente. ¿Cuál era ese background tuyo con el idioma? Sí, sí, yo cuando estuve en Colombia, pues siempre traté, ¿no? De aprender inglés y yo sentía que como esa motivación, ¿no? Siempre de querer aprender inglés, de cantar sobre todo canciones en inglés y en esa época era muy diferente que ahora, ¿no? Aquí ahora mismo tú quieres escuchar una canción y buscas en YouTube y muy seguramente la encontrarás incluso las letras, todo, ¿no? Claro. En esa época era muy, muy, muy diferente, pero yo tenía como esa motivación de aprender inglés y de hecho por mi propia cuenta ya había hecho cursos en ciertas partes en el British Council y todos esos lugares. Y, aunque mi nivel no considero que fuera así como de una conversación muy fluida, pero hay una ventaja grande, Miguel, y es que, como tú seguro lo sabes también, es que el idioma que se habla, la palabra en inglés es el jargon, ¿no? O sea, las palabras que La tú jerga, usas, the jargon. la jerga, correcto, Ajá. la jerga, exactamente. La jerga dentro del idioma para ciertas profesiones y trabajos es muy similar. Entonces es difícil que no te puedas entender con otros ingenieros, ¿no? Y en este caso ingenieros en el área de telecomunicaciones. Entonces eso ayuda mucho porque te permite practicarlo, te permite hacerte entender y ya cuando estás en la calle es que vas a practicarlo mucho más, ¿no? Que vas a como ampliar tu léxico, ¿no? Porque pues en las conversaciones que tienes con las demás personas en tu área, obviamente lo puedes ampliar, pero no te vas a enfrentar a situaciones inesperadas que son las que vas a ver a diario en la calle, ¿no? Claro, el idioma coloquial. Correcto, correcto, exactamente, exactamente, sí, sí. Camilo, Solo en ese momento vas a estar Camilo, expuesto. eh, ¿estás allí cuánto tiempo en Los Ángeles haciendo todo este proceso con japoneses y australianos? Sí, en Los Ángeles estuve pero fue un contrato así como no estaba como limitado al tiempo, era más bien como que teníamos que conseguir ciertos hitos en una instalación de una red. Estuve en últimas como unos 4 meses en Los Ángeles. Y después de allí me fui a México un tiempo a ayudar a unos colegas y de allí me fui a Corea del Sur. Y allí sí fue algo muy, muy diferente. Bueno, México español, básicamente. Claro, seguro, sí, seguro, Y sí. otra cosa, tú sigues con Ericsson, prácticamente tu carrera profesional ha sido con Ericsson, las partes más importantes. Esa interacción en Ericsson dentro de la misma empresa a nivel corporativo,
en español o te tocaba hacer interacción en inglés con en algunos momentos de pronto en reuniones por teléfono, en línea o alguna cosa? Sí, es que ahí volvemos al asunto de la historia, ¿no? De cuándo ocurrieron estos hechos, ¿no? Porque ahora mismo tú y yo estamos hablando Claro, a través súper de fácil. Internet, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tiene por lo menos un computador, un Sí, laptop o un teléfono sí, sí, celular en sí. el que estamos interactuando. En esa época, Miguel, en el 99, ¿no? Eso era como que, o sea, tener un computador era como uno entre muchos, muy pocos Sí, más bien, muy sí, pocas sí, sí, personas sí. tenían un computador. Si tenían un computador, tenían era un desktop, No ¿no? O sea, un era de computador de élite, escritorio. era de élite. Correcto, correcto. Tener un laptop era de élite y era pesadísimo, ¿no? De hecho, Entonces tú tenías recuerdo, que... no sé si te acuerdas de Fernando Gómez, un compañero que trabajó y que Sí, trabajó para Compaq. A él en esa época fue de las primeras personas que Compaq le asignó un portátil. Era una cosa como este grueso, pero era, mejor dicho, la sensación, porque el tipo andaba con su portátil para arriba y para abajo y todo, wow, ¿qué es esto? exactamente, exactamente. O sea, era una novedad y entonces, y eso no era solo en cuanto a los equipos, ¿no? Era también en cuanto a las conferencias, ¿no? En Claro, esa época, y no todos teníamos email. Y si había email, no me acuerdo ni siquiera cómo era que se llamaba el email, pero era un email que parecía como una consola de DOS, ¿no? O sea, era muy poco amigable las sí, pantallas y todo eso, el sí. desarrollo de las ventanas y todo eso era muy poco amigable. Pero sí, efectivamente, el idioma siempre es inglés. Incluso, Pero espérate, discúlpame, te interrumpo. Por lo menos yo me imagino que siendo Ericsson la empresa que es, que en esa época, toda, pues, para hacer los 90, una empresa gigantesca aquí en Colombia, todo eso, yo creo que por lo menos en sus instalaciones habían estos sistemas en los cuales se hacían estas audioconferencias, que era, correcto, claro, que eso para su correcto. época era como, sí, como top level, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso yo me acuerdo tanto que yo tenía una extensión mundial. O sea, cada empleado en esa época tenía como un número de teléfono, pero era un número de teléfono interno, no era un número de teléfono virtual, pero era mundial. O sea, cualquier persona en una oficina de Ericsson a nivel mundial, cuando marcara ese teléfono desde su aparato, ¿no? El aparato que, eso sí teníamos todos teníamos un teléfono fijo en nuestro escritorio, ¿no? Entonces, cualquier persona que marcara mi extensión, y ahorita incluso me estoy acordando, creo que el código de Colombia anterior era como 815, ¿no? Y se escribía, si marcaba 815-213, se comunicaba conmigo. O sea, mi Directamente. teléfono empezaba a timbrar, exactamente. Así esa persona estuviera En la en antípoda. Mongolia, ¿no? O sea, marcaba ese número desde una extensión en una oficina de la compañía y sonaba mi teléfono. O sea, que te podías comunicar prácticamente sin problema. Pero, por ejemplo, cuestiones como las conferencias, siempre te tenías que saber cuál era el PIN de la conferencia, tenías que llamar a un número de conferencia. Entonces se establecían de una manera muy diferente, ¿no? O Claro. sea, era Pero de todas maneras tenías que interactuar en algún momento en inglés. correcto, eso es cierto, eso ¿Y es cierto. cómo fue, cómo era esa experiencia? Porque aún, pues, por esos días estabas en el proceso de salir, de pronto no salir, con las bases que tenías acá, ¿cómo funcionaba eso? Sí, bueno, era difícil sobre todo porque incluso la calidad del audio no era tan buena como la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, era complicado en gran medida porque pues igual casi siempre tenías que presentarte con las personas, o sea, tú no veías a la persona, ni siquiera existían las fotos detrás del email, ¿no? O sea, cuando tú te contactabas era con una dirección de correo electrónico, ¿sí? O con un número, pero tú muy difícilmente ibas a ver a la persona o sabías, tenías una imagen de quién era esa persona, ¿no? No existía LinkedIn tampoco, ¿no? Entonces no había una red social en la que tú pudieras Claro. ver la cara de esa persona como para darte una idea, ¿no? Entonces, el no tener un contacto visual hacía que fuera un poco difícil. Más difícil, claro. Claro, porque no tienes ninguna retroalimentación del El lenguaje lenguaje corporal. corporal, Ujú. exactamente. Entonces tú no sabes si lo que te están diciendo
lo están diciendo, no sé, enojados, entusiastas, quizás en un ambiente con mucho ruido, o si el ruido es por otra cosa, etcétera. Todos esos asuntos que para nosotros ahora son tan comunes, en esa época no, no. Con lo cual el proceso del idioma, obviamente, de la comunicación se complica. Devolvámonos entonces devolvamos al asunto de la transición Los Ángeles a Corea. ¿Qué pasa en Corea? Con respecto a idioma y a lo de la cultura lo miramos ahora, pero sobre todo con respecto al idioma. Sí. Tú llegas allá con inglés. Correcto. Allí fue con inglés y fue como un asunto así como de emergencia, porque para serte sincero, mi misión en Seúl y en Daejeon, o Daejeon, que es la ciudad en donde yo también trabajé, mi misión era irme allí. Creo que yo partí como el 2 de enero o el 1 de enero del año 2000. Porque lo que yo tenía que revisar era que no hubiera pasado nada. Con el Y2K. ¿Te acuerdas? El Y2K, claro. Exactamente, el Y2K, que era lo que todo el mundo pensaba que se iban a caer. El fin del mundo. Sí, exacto. Y allí tuve la fortuna, porque en esa época, no sé si recuerdas que allí en Corea, Japón, hubo un mundial de fútbol, pero el mundial fue en el 2002. Y en esa época, en el 99 o en el 2000, a comienzos del 2000 cuando yo fui, casi nadie hablaba inglés, ¿no? O sea, el nivel de inglés allí mejoró mucho, o por lo menos en la infraestructura, y toda la gente estaba como más dada a hablar inglés para el mundial, ¿no? Pero en esa época no. Yo lo que tenía era con un colega mío, iba para arriba y para abajo, a toda hora. O sea, él era como... Tu traductor y tu guía. Exactamente. Pero espérate, pero entonces él hablaba coreano. Él hablaba, sí, coreano. Y te traducía al español. Por supuesto. Ok, vale. ¿El personaje coreano también? Correcto, Okay. Sí. Entonces tienes que lidiar con coreano y mascullar inglés con los que mascullan, es decir, hablar inglés con los que mascullan inglés. No, ok. Exactamente. Bueno, era sí, para los dos era inglés internacional. Vale. Por decirlo así, lo que hablábamos. Y entonces de Corea, tu siguiente desafío lingüístico, ¿cuál viene siendo? Ya después de Corea ya fue los Países Bajos. ¿Dónde estás ya ahora ubicado? Correcto, porque después de Corea me fui a México, pero pues en México ya ahí no hay ningún desafío. Claro, a duras penas las expresiones, aquella anécdota que me contabas graciosa. Correcto, sí. Pero aparte de eso no había ningún desafío. Ya después fue aquí en los Países Bajos cuando llegué en el 2002, ¿no? Allí es el idioma principal es ¿cuál? ¿Alemán? ¿Holandés? El neerlandés. Neerlandés. Neerlandés es el idioma oficial, ¿no? Aquí en el país. Entonces tú allí hablas neerlandés y hablas inglés. Correcto. Aquí, más que nada, incluso en el lugar donde yo vivo, que es la parte muy al sur de los Países Bajos. Los Países Bajos es muy pequeñito, ¿no? Pero de todas maneras tiene una parte que es como la más al sur de todo el país. Y aquí está muy cerca de la frontera con Alemania y de la frontera con Bélgica, pero es la frontera con Bélgica en donde está también esa línea, porque tú sabes que en Bélgica se habla flamenco, se habla francés y se habla alemán, ¿no? Entonces está muy cerca de esa frontera cultural entre la que se habla flamenco, que es muy similar al neerlandés, y francés. Entonces aquí se hablan como, tú vas al mercado los viernes y encuentras que allí hay personas que hablan de todo, o sea, alemán, francés, inglés y neerlandés los encuentras a 2 metros, ¿no? O sea, puedes encontrar cualquiera de estos 4 idiomas súper fácil. De hecho, las personas que trabajan allí, todas hablan por lo menos esos 4 idiomas, ¿no?
pero si no, no le pueden vender a los clientes, ¿no? O no les pueden explicar, ¿no? Lo que les están vendiendo. Camilo, entonces en este momento, ¿cuántos idiomas podrías decir tú que hablas? Que hablo bien, 4. O sea, español obviamente, inglés, alemán y neerlandés. Ok, Y ahorita junto con mis niños estamos tratando de aprender portugués e italiano. ok. Primera pregunta con respecto a eso. Estás hablando de 4 idiomas, obviamente tu idioma nativo, natal y 3 idiomas más. Yo he escuchado mucho, a ver, yo hablo español, inglés, mascullo algunas cosas de otros idiomas, pero nunca me he metido realmente de lleno a aprenderlo como para la parte comunicacional. ¿Qué tan cierto desde tu experiencia personal es que tan pronto tú aprendes un segundo idioma, el tercero y el cuarto son mucho más fáciles? Eso es completamente cierto, Miguel, es completamente cierto. Y sobre todo cuando tú tienes un idioma en el que la estructura gramatical sea diferente al tuyo, ¿no? Al que De raíz no, diferente, claro. correcto, Que nosotros correcto. somos latín, básicamente. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa exactamente, qué es lo que pasa entre el español y el inglés si tomamos dos idiomas que tengan una diferente raíz? El latín, el español, perdón, tiene raíces romances, que es la gran mayoría Sí, latino y griego, etcétera. Y el inglés tiene raíces germánicas, ¿no? Entonces, las estructuras son muy diferentes. Entonces, cuando tú aprendes el, el, el idioma, el otro idioma y la estructura, seguramente lo va a ser mucho más fácil aprender un tercer idioma porque yo no sé, hay algo que como que te hace clic, ¿sabes? En el cerebro. Y eso, lo que yo sí digo es que es puro cuento de que tú cuando eres adulto no puedes aprender a hablar otro idioma. Y lo viví yo mismo hace muy poco, cuando empecé claro, porque a tú aprender llevas, ¿qué? italiano. ¿Cuántos años llevas allí en los Países Bajos? ¿4 o 5 años? Yo llegué a los Países Bajos por primera vez en el 2002, luego en el 2009 me fui a México y desde México me fui a Colombia, de Colombia regresamos en el 2013. Entonces, ese fue como mi trasegar alrededor de los Países Bajos. Podríamos decir que llevas 4 años desde que regresaste. No, 2000, oh no, 10 años, miércoles. 10 años, 10 años, sí, claro. Se me ahora, escachó la matemática. 10 años desde que regresé, es correcto. Bueno, entonces, Sí. entonces, la siguiente pregunta con respecto a esto del idioma. El inglés, tuviste obviamente formación educativa y formación adquisitiva cuando llegas al país, ¿cierto? Correcto, correcto. Con el neerlandés, cuando estás allí, ¿es educativo y adquisitivo o educativo o adquisitivo? Eh, la gran diferencia con el neerlandés, Miguel, es que como es un idioma que se hablan tan poquito, por tan poquitas personas, ¿no? O sea, es solo en los Países Bajos y en Bélgica y parte de Sudáfrica, ¿no? Pero aparte de esos 3 países no lo encuentras en ninguna otra parte. Entonces, la disponibilidad de cursos de neerlandés por fuera de Bélgica o los Países Bajos es prácticamente nula, ¿no? Entonces aquí fue como que yo aprendí y escuché las primeras palabras de neerlandés cuando ya estaba aquí en el país, ¿no? Entonces, sí que tuve una educación porque la empresa te daba 2 opciones, ¿no? Tú podías o tomar un curso que es como los que casi siempre conocemos de cursos de idiomas, que es una vez a la semana, por un par de horas, etcétera. Y el otro era como lo que en inglés se llama como un crash course, ¿no? Un entrenamiento así como de impacto, Sí, ¿no? intensivo, corto, rápido. Digo corto, correcto, sí, que eran solo 2 semanas. Y, ese fue el que escogí yo, ¿no? De hecho, y para mí eso me cambió la vida, Miguel, porque después de ese entrenamiento yo aprendí a entender, ¿no? Lo que me abrió los ojos fue la cantidad de cosas que yo entendí
después de haber tenido ese entrenamiento, ¿no? Eso fue lo más importante para mí. Y en la experiencia de aprender los idiomas, ¿cuál ha sido la experiencia más desafiante que has tenido en el proceso? Donde te has sentido, miércoles, esto está ¿Con como... cuál idioma o dentro En general, claro, porque podríamos empezar a hacer un sesgo de todos los tres idiomas, pero en general, básicamente. Yo creo que el neerlandés, sí es, y ¿sabes por qué? Porque el común de la gente aquí en los Países Bajos, y si tú miras por estadísticas, el promedio de las personas en los Países Bajos hablan 3.4 idiomas. 3.4 idiomas, es casi como que el común de la gente es casi Políglota. políglota, ¿no? Entonces, tú ves que cuando ellos se dan cuenta que una persona está hablándoles en neerlandés y comete una falta, ¿no? O que le sienten un acento, muchas veces se saltan al inglés, ¿no? Hacen el switch. Entonces, hacen el switch y hacen el cambio a inglés y eso pasaba mucho al comienzo, pero yo con las personas con las que interactuaba les empecé a decir, no, mira, yo quiero aprender neerlandés. Y eso causa una reacción muy interesante, ¿sabes? Porque ellos dicen, ah, qué interesante, o qué bien, ¿no? Y como que les agrada que alguien quiera aprender el idioma y empezaban como a corregirme, ¿no? Ya con el tiempo la cantidad de cosas que me iban corrigiendo, no sé si porque ya lo hablaba mejor o porque ya como que decían con que nos entendamos es suficiente, ya no me corregían, no me corregían tanto, pero creo que eso fue lo que me hizo a mí como que aprender neerlandés fuera más como un reto, ¿no? Porque era como la presión que yo tenía que ejercer para que mi interlocutor me respondiera también y me siguiera hablando en neerlandés, ¿no? A pesar de que sabíamos casi siempre que había una alternativa que seguramente iba a ser mucho más fácil, que era el inglés, ¿no? Bueno, Camilo, aquí entramos a la parte que yo considero que es la más importante, que tiene que ver y que se relaciona con los procesos de aprendizaje de cualquier segundo idioma, y es el aspecto de la cultura, la relación tan directa, obviamente, que tiene el lenguaje-cultura, la disponibilidad que pueda tener el aprendiz de relacionarse e involucrarse con la cultura. Entonces, tú has tenido la oportunidad de toparte con diferentes culturas. Lo que me acabas de decir, este punto en los límites de Bélgica, donde tienes crossroad, estaba pensando en la palabra crossroad, una encrucijada de culturas tan interesante. Correcto, correcto. ¿Cuál es ese proceso tuyo de intercambio cultural? ¿Fue un proceso chocante? ¿Fue un proceso con el cual estabas buscándolo con ganas? ¿Cómo fue esto? Eso es súper interesante, Miguel, porque algo que me sorprendió gratamente aquí en los Países Bajos es que ellos asocian el español, en particular lo asocian con vacaciones, ¿no? Porque mucha gente va a España de vacaciones, ¿no? Entonces, cuando te escuchan hablar español, para ellos es exótico, ¿no? Entonces, muchas veces como que tú sientes como que quieren interactuar más contigo porque saben que tú hablas español y que ellos dicen, ah, yo sé un par de palabras en español, lo que sea. Entonces, por ese lado, las personas como tienen ese ánimo, ¿no? También ellos de querer aprender y que sé que es algo que tú estás viendo ahora con las personas que también quieren aprender español, que hablan otro idioma, ¿cierto? Entonces tienen como esas ganas de aprender el otro idioma y se vuelve como una relación simbiótica, ¿no? O sea, es un toma y dame en el que tú aprendes, ellos aprenden también de ti. Y una cosa que yo también decidí es que, y pues es más como una consecuencia, ¿no? Aquí no hay tantos colombianos ni tantos latinos como en otros países de Europa. Entonces, yo, por trabajo también, tuve desde el comienzo muchos amigos neerlandeses, ¿no? Entonces, con ellos interactuaba.
vi, quizás por casualidad, no sé, vi con algunos que eran como bastante familiares, ¿sabes? Entonces, los fines de semana me invitaban a hacer cosas, o hacíamos cosas, o íbamos juntos a eventos y todo eso, entonces pude interactuar mucho más con ellos. Además que también como que perdí el miedo a decir que no sabía, entonces muchas veces en el trabajo yo llevaba al trabajo las cartas que me llegaban del gobierno, ¿sabes? Entonces, y me acuerdo tanto que, por ejemplo, una vez llevé una carta o llegué como asustado al trabajo, a la oficina, porque les dije, mire, es que vi que había una cámara y me mostraron unos números, pero yo solo me acuerdo lo que decía ahí, pero no nada más. ¿Qué pasa? ¿Me van a multar o lo que sea? Le dice, no, Camilo, aquí normalmente hay un warning, como una advertencia, antes de que le pongan la multa. Entonces, si hay una cámara, unos metros antes de la cámara, hay casi siempre un mensaje que le dice, usted va mucho más, o va por encima, ¿no? De la velocidad. Entonces, yo me acostumbré a llevar esas preguntas a la oficina, pero no solo les decía tradúcemelo, sino también como explícame, ¿no? O sea, cuáles son, y yo también trataba yo, con mi poco en neerlandés, yo trataba de leer la carta y entender más o menos qué decían. Entonces yo les decía al principio, ok, si es eso lo que entendí, lo que me quieren decir, muchas veces no era, ¿no? Pero como que eso ayudaba mucho a que a mis colegas me ayudaran más seguido, ¿sabes? Porque como que yo no tenía problema en pedirles ayuda, ¿no? Entonces, podrías decir que el intercambio con la cultura forma parte o formó parte o está formando parte importante de tu proceso dentro del aprendizaje real del idioma. Correcto, sí, 100%, 100%, sí. O sea, el aprender, por ejemplo, ¿no? En este caso neerlandés, me ha ayudado a mí para saber que hay eventos, que hay actividades, que hay cursos, que hay charlas, bueno, una cantidad de cosas que están disponibles como en prácticamente todos los países, ¿no? Pero que tú te las pierdes por no saber el idioma, ¿no? O por no tener unas bases del idioma. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo, porque eso te ayuda a ampliar como tu red de contactos, ¿no? Y como tu círculo social, si queremos llamarlo así, ¿no? Entonces, sí, yo estoy convencido de eso, Miguel, y eso es con el neerlandés, ¿no? Con el alemán ni se diga, ¿no? Porque pues igual ahí ya es como vínculos familiares, entonces igual veo una ventaja clara en hablar el idioma y en poder entender, por ejemplo, lo que dicen mis suegros, ¿no? Entonces, eso es para mí, el beneficio está ahí, ¿no? Justo ahí iba a tocar ese tema, si me lo permites. Tu esposa es alemana, claro. Correcto. ¿Cuándo te conociste con ella? En el 2005. ¿Y el vínculo idiomático entre ustedes cuál fue? ¿Inglés? Eso, ella siempre me lo reclama, ¿sabes? Porque cuando nos conocimos yo ya hablaba neerlandés. Ok. Pero yo la conocí a ella y el día que la conocí le dije... Espera un momento. 2005 ya hablaba neerlandés. ¿A qué nivel? Pues ya había hecho los dos cursos, ¿te acuerdas? Sí. Los dos cursos, no, el curso de las 2 semanas. Sí, Entonces, pero volvemos al punto. Un curso de 2 semanas, porque sí, yo puedo pensar, a ver, yo puedo aducir que hablo un idioma desde la perspectiva de que puedo hacer ciertas frases básicas que me sirven en mi desempeño y entenderlas cuando me dicen, pero ya de pronto cuando me empiezan a salir del guión que yo entiendo, voy a tener problemas. Esa era mi pregunta. En ese entonces, ¿tu nivel se podría decir que era principiante, intermedio o avanzado? Intermedio. Ok, En el listo. mejor de los casos, intermedio. Listo. En el mejor de los casos. Entonces ella te reclama el hecho de que no uses el neerlandés. Exacto. Entonces yo con el tiempo le expliqué, ¿no?
y le dije, de hecho, un par de amigos, los que nos presentaron, ¿no? Ellos me han comentado de ella, de mi esposa, pero por alguna razón nunca nos habíamos podido encontrar ni conocer, ¿no? Pero el día en que nos conocimos yo ya sabía que ella era alemana. Entonces yo dije, no, no quiero estar en un desbalance tan grande, porque para serte sincero, el neerlandés y el alemán son similares, ¿no? Okay. Lo podrías comparar como entre Portugués y español. No son tan cercanos como el portugués y español, son más como de pronto italiano-español. Italiano, okay. Correcto, italiano-español, vale. Exacto. Entonces es como un mejor parangón ahí entre esos dos. Entonces, pero si habláramos neerlandés, mi esposa estaría en clara ventaja, ¿no? Entonces yo le dije, no, yo no hablo casi neerlandés, entonces desde el comienzo y hasta el sol de hoy hablamos inglés entre los dos, ¿no? Y ella me dice, pero ¿por qué tú nunca me dijiste que sí podías hablar neerlandés? Y dijimos, bueno, ahora, cuando los niños eran pequeñitos, esa era una ventaja para nosotros, ¿no? Porque podíamos hablar en inglés los dos, o seguir hablando en inglés los dos, y ellos no nos entendían, ¿no? Pero ya después de un tiempo muy corto. Claro, eso no dura mucho. Sí, exacto. Después ya no teníamos esa ventaja con respecto a los niños, ¿no? Pero sí, con ella hablamos siempre en inglés. Y de hecho, hasta ahora, nos pasó la semana pasada que estábamos en una actividad en la escuela, estábamos limpiando un salón junto con mi esposa y con una otra mamá de la clase. Y ella dijo, qué interesante ver cómo ustedes se cambian de neerlandés a inglés, ¿no? Porque ella y yo, mi esposa y yo, siempre hablamos en inglés. No matter what, ¿no? O sea, siempre, independiente de la situación, hablamos entre los dos en inglés. Entonces, cuando hablábamos entre los dos, porque estábamos los tres trabajando en el mismo salón, ¿no? Estábamos limpiando un salón. Y cuando hablaba yo con mi esposa, hablaba en inglés, y cuando hablábamos con ella, hablábamos en neerlandés, ¿no? Y no es por querer excluir a la otra persona, lo que pasa es que se crea como una asociación, que es la misma asociación que hacen los niños, ¿no? O sea, para los niños, lo que me explica mi esposa, porque ella sí es una experta en comunicación verbal y eso, es que los niños asocian casi siempre un idioma con la primera persona con la que le estaban hablando, les habló el idioma, ¿no? Entonces yo creo que ellos al comienzo pensaban, los hombres hablan español, las mujeres hablan alemán, ¿no? Entonces, y se crea como ese vínculo y los niños siempre me hablan a mí en español, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí también hay un cuento bien interesante con mi niño mayor, porque él al principio me respondía en alemán y yo le hablaba en español y yo sabía que lo que él me estaba respondiendo era correcto porque era la respuesta correcta para mi pregunta o para mi afirmación, lo que sea, pero era en alemán, ¿no? Lo que salía de su boca era alemán y después fue que cambió a español, ¿no? A responderme en español. Esto es bien interesante y hombre, yo espero que esta no sea la última vez que podamos hacer este tipo de interacción, sobre todo porque toda esta información con respecto a al intercambio cultural, al aprendizaje de otro idioma, puede dar pie para que otras personas cambien un poco sus perspectivas con respecto a esta experiencia. ¿A qué voy con esto? No es un secreto que por lo menos en nuestra parte aquí en el país, no me atrevería a decir que en toda Latinoamérica, pero aquí en el país el nivel de inglés por lo menos es muy malo, pero además de eso la gente cuando piensa en aprender otro idioma en general están pensando en el aprovechamiento laboral financiero del mismo. Sí. Más allá que el crecimiento, el intercambio cultural y todas estas cosas. Claro. Desde la perspectiva tuya, desde tu experiencia, ¿tú qué le puedes decir a estas personas que están en el proceso de aprender un idioma, pero que de pronto están con esa renuencia a ir más allá y participar de ese intercambio cultural para hacer que el proceso del aprendizaje sea mayor?
No, es invaluable, Miguel, es invaluable desde todo punto de vista, desde el punto de vista de aprendizaje. Y mira, de pura casualidad, tengo este libro aquí, que no sé si lo conoces, que se llama Peaceful Parents, Happy Kids. Sí, padres tranquilos, niños felices. Niños felices, exacto. Y no existe en español, ¿sabes? No existe, Oh, no hay ok. traducción, hasta el sol de hoy no hay traducción al español. Entonces, si tú, por ejemplo, ¿no? Si tú no tienes, no conoces, no puedes leer en inglés, te pierdes de eso, ¿no? O, bueno, te puedes poner a traducir, pero pues igual te demoras muchísimo tiempo y ya cuando lo termines, recibir el mensaje, ya tus hijos se han graduado a la universidad, ¿no? Entonces, el punto es que no solo en cuanto a la cultura y el aprendizaje, sino también lo que te mencionaba antes, ¿no? En casi todo, yo no he conocido ningún lugar en donde yo sé que no haya cosas gratis, sobre todo culturales, ¿no? Entonces, y eso te lo pierdes. Si tú no hablas el idioma, muy seguramente te estás perdiendo de cosas cuya inversión es muy poca o nula, ¿cierto? Y el beneficio que vas a obtener de hacer parte de esos eventos, de esas actividades, etcétera, es inmenso, es inmenso. Y también, si digamos que en tu ciudad, en tu país, en tu departamento no hay actividades gratis, casi siempre hay voluntariado, ¿sabes? Y el voluntariado siempre te reciben con los brazos abiertos, porque son grupos en los que casi siempre las personas van a apreciar que alguien les quiera ayudar, ¿no? Entonces, pero de nuevo, o sea, si no hablas el idioma, te pierdes de mucho, te pierdes de mucho. Ese es el mayor la mayor desventaja, ¿no? O sea, si tú no te abres ok, es que yo solo lo hablo, pero no quiero interactuar con las personas. Bueno, ok, es tu decisión, ¿no? Pero sé consciente que estás diciendo no a muchas cosas que muy seguramente son muy buenas, ¿no? Y para ti como persona, ¿no? En tu crecimiento personal, ¿no? Camilo en 1995-97 y Camilo ahora en el 2023. Sí, no hablando del crecimiento pues, normal que uno tiene madurando, aprendiendo cosas de su carrera, interactuando con la gente, todo eso, sino desde la perspectiva de todo lo que has podido compartir con otras culturas. ¿Cómo crees que ha aportado eso en quién eres tú ahora y quién eras en ese momento? Yo soy una persona mucho más feliz, Miguel, ahora. Y si tú ves en mi WhatsApp, ¿no? Porque tú tienes mi WhatsApp, ahí ves que creo que yo tengo ahí I'm happy, that's my natural status, algo así. Tengo un mensaje así porque sencillamente me considero una persona feliz. Pero gran parte de esa felicidad, no solo, obviamente que la salud aporta grandísimamente o grandemente a hacer considerarme feliz, ¿no? Pero una parte también muy grande es que cuando tú interactúas con otras culturas, cuando hablas a través del idioma, por supuesto, cuando hablas más idiomas, etcétera, cuando estás expuesto a otras culturas y a otros idiomas, como que inviertes menos tiempo en quejarte, ¿no? O en molestarte por cosas, porque te das cuenta de que hay otras formas de hacer las cosas, te das cuenta de que hay otras formas de ver las cosas, ¿no? Aprendes a tomar las perspectivas. Correcto, ver las cosas en perspectiva y a tomar distancia, ¿no? De ciertas cosas y a no sacar conclusiones tan rápido, ¿sabes? O sea, tú dices, ok, pero entonces, sí, esta persona, teníamos una cita con él o ella y no vino, pero es un viernes, ¿no? Y tú dices, pero es que no te diste cuenta que es un musulmán, ¿no? Y para Claro. ellos el viernes es su día sagrado, entonces dices, aprendes muchas de esas cosas que tú dices, o sea, si yo me hubiera quedado en Bogotá y si no hubiera decidido nunca aprender otro idioma y tener estos intercambios culturales, pues quizás diría así. O sea, Claro, tu visión de la vida y del mundo se vuelve bastante limitada.
Claro, 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 exacto. Y la conclusión que tú sacas de un hecho así, ¿no? De que tú invitas a una persona un viernes y no se presenta o no te responde o lo que sea, es completamente diferente, ¿no? Tú dices, ah, no, entonces no está interesado, no está interesada, entonces ya no la vuelvo a invitar, ¿no? Mientras que tú dices, ah, no, hombre, Claro. es un viernes y además estamos en el Ramadán, ¿no? Entonces, eres tonto si pensaste que esa persona te iba a aceptar la invitación, por ejemplo, ¿no? Bueno, Camilo, ya terminando, ¿qué consejo le das a las personas que en este momento están buscando aprender un segundo idioma? ¿Cuáles serían pasos importantes a tener en cuenta en ese proceso, independientemente del idioma, independientemente de si sí o no pueden estar en el sitio donde se habla el idioma e independientemente de los recursos de los cuales se disponga para aprenderlo? Claro, no, yo creo que el asunto de los recursos ahorita es mucho más pequeño, ¿no? Porque existe YouTube, existen, no sé, canales como el tuyo que son formas de aprender un idioma gratuito, ¿no? Entonces, por ese lado, yo le daría muy poco peso a los recursos, siempre y cuando no consideremos el tiempo como un recurso, ¿no? Porque es el recurso más importante, ¿no? Entonces, si tú no tienes la intención... El gran ecualizador. Claro, claro, de verdad, si tú no tienes la intención de invertirle tiempo a aprender un idioma, pues olvídate, o sea, no hay nada que tú puedas aprender por osmosis, o sea, nunca nadie ha aprendido ni un idioma, no sé, ni a programar, ni a hacer, qué sé yo, ventas, ni nada, sin invertir tiempo, ¿no? Entonces, necesitas invertir tiempo, eso es indudable. Y lo que yo sugeriría, ¿no? También es como fijarse una meta, ¿no? O sea, cuando yo tomé la decisión de tomar ese curso de las 2 semanas, el curso intensivo de las 2 semanas, mi meta, Miguel, era irme del país. O sea, yo no pensaba quedarme, mi contrato era solo por un año, ¿no? En ese momento. Era un año y después de ese año yo tenía que encontrar un contrato en otro país o regresarme a Colombia, ¿no? Pero yo decía para mí mismo, ¿no? Yo quiero disfrutar ese año. O sea, mi objetivo era disfrutar ese año. Entonces, lo que yo hice fue fijarme un objetivo que era, yo voy a aprender este idioma para poder disfrutar lo que me queda en este país y así poder tener algo que contarle a mis hijos, ¿no? O sea, ni siquiera sabía si iba a tener hijos, pero pues es como definirte una meta que tú puedes cumplir y que te anima, ¿no? A hacer algo. Porque pues esa es como la pasión de la que mucha gente habla, pero pues es algo que te sirve mucho en los momentos de duda, ¿no? Si tú dices, ay, no, es que hoy me amanecí como cansado, sin ganas, lo que sea, pero ¿quiere o no quiere disfrutar de este año que está aquí en este país? Si lo quiere hacer, si es consecuente con su objetivo, pues se levanta y se va a la clase, ¿no? Se levanta y va al curso, o se levanta y mira en el canal de YouTube qué es lo que está disponible, ¿no? Tiene que mostrar el hambre. Por supuesto, por supuesto. Y ahora, Miguel, en esta época ya hay muchas formas también de que tú puedas como ver información y confirmar, ¿no? Que tu aprendizaje va mejorando, ¿no? O sea, si tú dices las noticias en cierto noticiero o ciertos noticieros, incluso tienes tu canal en inglés, en español, etcétera. Y no nos digamos mentiras, casi siempre las noticias son las mismas, ¿no? Pero te las dicen en diferentes idiomas. Entonces tú puedes, por ejemplo, darle una mirada a las noticias en diferentes, las mismas noticias en diferentes idiomas y ahí vas a entender, ¿no? Obviamente que uno de esos sea tu lengua nativa, con eso entiendes primero la noticia y luego cuando la estés viendo en otro idioma, pues dices, ahí te hace el clic, ¿no? De cuáles son las palabras que se utilizan para expresar lo que ha ocurrido, ¿no? Y una ventaja, quizás ya no se usa tanto, ¿no? Pero por lo menos en nuestra época, Miguel, los periódicos y los noticieros usaban como un lenguaje bastante formal, ¿no? Entonces eso ayuda también
Quizás ahora no tanto, pero pues eso ayuda, bueno, por lo menos en inglés sí lo siguen usando, entonces eso ayuda a que también como la calidad de palabras y estructuras que tú utilices en tu comunicación sea mejor, ¿no? Camilo, esta ha sido una charla bastante agradable. Te agradezco mucho por el tiempo que nos has regalado con esta conversación. Te sigo deseando muchos éxitos y espero que no sea la última vez que nos hablamos, Camilo. Bueno, con mucho gusto, Miguel, es mutuo, no por nada, cuando tú pusiste el mensaje en internet, yo dije, no, de una, lo quiero ayudar y me gusta mucho, de hecho, lo que estás haciendo, así que el gusto es mutuo y espero que si se puede, hagamos seguido, ¿no? Perfecto, Camilo. Un abrazo fuerte y saludos a tu familia. Gracias, Miguel, lo mismo, que estés muy bien, un abrazo. So, how did you do? Hopefully, great. I hope you could understand everything, or at least most of what we talked about during this conversation. Remember the exercise. The idea of this exercise is to first listen to the whole conversation in Spanish without subtitles. See if you can understand part or some parts or the whole conversation. Then you can enable the subtitles in Spanish, subtitles in Spanish, so you can focus on matching the sounds you hear with the words you're reading in Spanish. During this part, avoid translating. Just focus on matching the sounds. Don't worry about translating. Eventually, you'll see that you understand part or some parts of the conversation, depending on your level, of course. And for the third part, you're going to listen again to the whole conversation, and then you can put the subtitles in English, so you can understand what's the full conversation about. Remember, focus on vocabulary, new words, expressions, idioms, sentence structure, maybe accents. That's going to be a very, very interesting exercise for you. And because of the length of the conversation, you can do this in small parts, like maybe 10-minute part of the conversation first, tomorrow the next one, and so on. So there's a lot to practice with using this podcast. I hope you liked it. If you liked the video, you know what to do. Remember, share with your friends in your groups or social media. And if you haven't yet, please subscribe to the channel. This is free. You don't have to pay anything for subscribing to the channel. And by subscribing, you're going to be updated with the new videos that we're posting on a weekly basis. That's going to allow you also to participate during the live stream classes in the chat, because the chat is only available for subscribers. And also, it's by subscribing, you're supporting this channel. Remember, if you want to go further with your appreciation and support to this channel, you can also become a member. We have 3 different membership levels available for you. A lot of interesting things for you, and this is a way to show our appreciation for your support if you want to go further and becoming a member. So remember, I really enjoy this process. This is something I really enjoy. I'm looking forward to helping you and bringing you more quality materials for you to improve during your learning process. So I hope to see you in a future videos. So have fun, take care, and study a lot. Nos vemos en otros videos. Aprende mucho, estudia mucho, sigue adelante y nos vemos pronto. Bye bye.